¿Qué tal a todos? Muy buen día. Qué gusto poder saludarles en esta sesión de onboarding. Y nada más para aclarar un poco qué es la sesión del onboarding. Ustedes como clientes de nuestra plataforma Leads, Solución Fiscal, desde nuestra parte, les vamos a estar brindando un acompañamiento y un seguimiento, no solo para que puedan utilizar el sistema como se debe, sino para que le puedan sacar el máximo provecho. Y paulatinamente, el proceso que actualmente realizan quizás de forma tradicional a nivel contable, probablemente con el manejo de la solución fiscal, ustedes puedan encontrar nuevas formas de hacer sus procesos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros desarrollamos Lead Solución Fiscal, se desarrolló por contadores, para contadores, sabiendo cuáles eran las necesidades específicas, básicas, cuáles son los dolores, las frustraciones que prácticamente todos los días siguen, y cómo ha aumentado el trabajo para los contadores en nuestro país. Y al aumentar el trabajo para los contadores, disminuye el tiempo disponible para realizar esas actividades o para algunas otras. Lo que nosotros pretendemos con Lead Solución Fiscal es que el contador pueda optimizar sus tiempos haciendo lo mismo que actualmente hace, pero de una forma mucho más ágil y una forma mucho más eficiente. Aquí también tiene que ver mucho qué tanto conocimiento en materia contable y fiscal tengamos, qué tanto nuestro criterio contable y fiscal nos ayuda a entender el cómo poder manejar las operaciones contables en las empresas. Recordemos que particularmente los contadores en nuestro país se rigen bajo las normas de información financiera. Sin embargo, el SAT se rige bajo el CFDI. Entonces, la propuesta es que el contador se rija bajo las normas de información financiera sin dejar de observar la parte del CFDI que se rige literalmente el SAT. Entonces, vamos a comenzar para que mi recomendación principal es, en la primera parte, Diego nos va a enseñar, ahorita nos va a compartir el cómo puedes crear nuevos RFCs, cómo puedes dar de alta nuevas empresas, cuáles son las consideraciones que tienes que tomar en cuenta. Posteriormente nos van a enseñar cómo crear nuevos usuarios, en dado caso que tengamos más personas que vayan a utilizar el sistema, y nos dará un rápido paseo por el proceso de las descargas de los FDIs, tomando en consideración que para Lead Solución Fiscal, la materia prima, todo lo que sucede en Lead Solución Fiscal tiene que ver con el CFDI. Entonces, el CFDI se convierte en la materia prima para todo el proceso contable fiscal. Entonces, si no hay más comentarios, y si tienen comentarios, yo les pediría de favor, expónganos por el chat y con todo gusto, tanto Diego, Elba o un servidor, nos vamos a estar atendiendo. Siéntanse en confianza de poder exponer sus dudas y sus comentarios. Ustedes son clientes de Leads, entonces con todo el gusto y con todo el cariño respondemos todas sus inquietudes. Diego, entonces, si en ese orden nos apoyas, de favor, vamos a enseñar cómo entramos desde ceros a Lead Solución Fiscal, cómo creamos una nueva empresa, cuando ya tenemos la cuenta, cómo añadimos RFCs, cómo añadimos usuarios y dónde encontramos el proceso de descargas tanto automáticas como manuales de los FDIs. De favor, Sote. Ok, muy bien. Voy a compartir. Ok, aquí pues vamos a ver prácticamente a cuál es la página que vamos a entrar. Lo comento porque aún así ahorita sí por ahí estamos googleando y ponemos Leads y nos metemos a la página de de promoción de Leads, ¿sí? Y no directamente a la página donde tenemos que entrar. La página es fiscal.leads.mx. Ok. Una vez estando en la página, pues ya vamos a proceder a entrar, ¿sí? Vamos a entrar.
con nuestro usuario previamente registrado. Ya marcamos las opciones de seguridad y entramos. La primera página pues va a ser el dashboard, ¿sí? O en este caso sería inicio mi espacio. Aquí es donde nosotros vamos a poder ver el panorama general de leads, ¿sí? En este caso pudiéramos ver los datos de la cuenta. Igual lo vuelvo a comentar. ¿Por qué? Porque para poderlos identificar, para nosotros sí es muy importante conocer el nombre de la cuenta, ¿sí? De repente me dan a lo mejor el usuario o el RFC, pero aquí nada más, aquí como comentario, pues sí estaría tener a la vista ya sea el nombre de la cuenta que está aquí en esta página o en la parte superior, ¿sí? Siempre va a aparecer. Entonces nada más ahí como recomendación. Sobre todo porque cuando hay ocasiones en que reportan alguna falla, algún error o quieren renovar su licencia, la pregunta única que regularmente hacemos es ¿cuál es el nombre de la cuenta? Y ya con eso identificamos, vaya la redundancia, tu cuenta. Okay. Posteriormente a eso, podemos ver el tipo de licencia que tenemos, así también como su fecha de vencimiento, ¿sí? También aquí les va a dar a conocer los límites de la cuenta, ¿sí? Cuántos CFDI son los que llevan descargados de el millón a los que ustedes tienen disponibilidad. También los RFCs, los que llevan instalados a los que tienen derecho de acuerdo a la licencia. También así los usuarios, cuántos son los que llevan consumidos a los que tienen derecho. ¿Ok? Esto también lo comento porque sí, ahí de repente tenemos a lo mejor una de gratuito y queremos agregar más, pero para el gratuito pues es solamente un RFC para la prueba, o si tenemos ahí un contador independiente pues también es uno de uno, ¿sí? Ya dependiendo del tipo de licencia que ustedes tengan, van a poder ver los RFCs y los usuarios. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues si tenemos aquí libertad para crear más RFCs, ¿dónde los vamos a crear? Los vamos a crear directamente en cuenta, ¿sí? En el panel izquierdo, en el menú cuenta y RFCs. ¿Sí? Aquí prácticamente está el administrador de RFCs y vamos a poder visualizar cuáles son los que ya tenemos dados de alta. Aquí, ¿qué procedería? Pues sería crear, ¿sí? Crear para aquellos que ya tienen acceso a más RFCs, ¿sí? Si lo estás creando desde cero, pues simplemente me voy a regresar hacia atrás y ya sería darle en el botón editar, ¿sí? Que son prácticamente los mismos campos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya va a venir el RFC porque previamente lo di de alta al crear la cuenta, la razón social y el nombre del contacto. Así también como su correo electrónico del contacto, ¿sí? Posteriormente, estos campos de régimen fiscal, certificado, clave privada y contraseña van a venir en blanco, ¿sí? Aquí es muy importante que nosotros reflejemos este campo, ¿sí? De acuerdo a nuestro régimen correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, lo comento, me han tocado casos donde son, no sé, 612, que es el régimen para personas físicas con actividad, pero digo, a lo mejor no lo sabían en su momento, ¿sí? O no se hizo importante en su momento, pero asignaron, no sé, un 621, régimen de incorporación o un 616. Y obviamente, dependiendo lo que ustedes manejen en este campo, es el tratamiento a la información que le va a dar leads. En pocas palabras, con base al régimen que nosotros especifiquemos, es el tipo de cálculo en los diferentes conceptos que realizará leads. Y aquí los tres campos siguientes, pues son certificado, clave privada, ok,
Y la contraseña, aquí también importante, hay que tomar en cuenta que debe de ser de la fiel. Al día de hoy todavía hay clientes que están cargando lo que son los sellos. Sí los carga por ser los mismos archivos, ¿sí? Pero no hace el funcionamiento de descarga, ¿sí? O para poder estar viendo la información, ¿sí? Entonces, certificado, clave privada y contraseña debe de ser de la fiel, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que las cargamos correctamente? Cuando este recuadro ya nos aparezca aquí en verde, ¿sí? Normalmente cuando lo estamos desde ceros, le voy a dar crear, ¿sí? Aparece así. Aquí ya nada más le damos a examinar, buscamos el archivo .c, el .key, la contraseña y le damos guardar, ¿sí? Ya con esto, pues vamos a tener, así como lo podemos visualizar en esta empresa configurada. Ya está en verde, ¿sí? Significa que ya va a poder el sistema tomar esos archivos y empezar a proceder con las descargas de los últimos 5 años, ¿sí? Recordemos que los últimos 5 años se refiere a la fecha en que la damos de alta. Por ejemplo, si nosotros dimos de alta una empresa el día de ayer, ¿sí? El día de ayer, 27 de mayo, pues será hasta el 27 de mayo del 2021, ¿sí? No serán ejercicios enteros, pero será a partir de la fecha 5 años hacia atrás. Ok. Teniendo dado de alta ya sea la empresa o empresas, ¿sí? Como por ejemplo en la parte de arriba podemos visualizar que tenemos varias empresas, ¿sí? Ya podemos empezar a dar de alta a los usuarios, ¿sí? Los usuarios, ¿dónde los vamos a dar de alta? Igual, cuenta, usuarios, aquí van a poder dar de alta a los usuarios. Por default va a venir uno, ¿sí? Que es el administrador. Y posteriormente, ustedes ya pueden crear más usuarios. ¿Con qué? Con el correo electrónico, con su nombre, con su apellido, la contraseña que le van a asignar, ¿sí? Así también, cómo decidir si ese usuario va a ser administrador o no, que es este apartado. ¿Qué es lo que les va a permitir hacer el usuario administrador? Pues prácticamente crear empresas, modificar usuarios, ¿sí? Prácticamente la parte administrativa del sistema, ¿sí? Si lo dejamos desmarcado, simplemente vamos a ser espectadores y no vamos a poder realizar ningún cambio, vaya, en el sistema, ¿sí? Y también está la opción, el campo que tenemos abajo, ¿sí? Ustedes dirán, RFC es dejar vacío para todos. ¿Qué significa? O sea, significa que si yo al momento de crear aquí un usuario y le doy crear y este campo lo dejo vacío, pues voy a poder tener acceso a todas las empresas. Aquí incluso se puede recomendar, hay clientes, pero que te interrumpa, Diego, hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mi despacho contable, tengo a mis clientes que son los contribuyentes, y a mis clientes yo les asigno un usuario, lógicamente el usuario lo paga el cliente, ese es un tip. Tú le asignas un usuario a tu cliente para que pueda entrar al sistema desde cualquier parte del mundo donde tenga acceso a Internet, pero solamente le especificas que tenga acceso a su RFC, a su empresa. Y esto, para serles muy franco, le genera un mayor estatus al contador, al despacho, porque mantiene una comunicación y una información mucho más estrecha con su contribuyente. Más adelante vamos a poder observar algunos apartados en los que yo como empresario sería genial que mi despacho, si es externo, me diera acceso para yo poder estar viendo mi información. Entonces, se los paso como tip. Y aquí nada más es especificar si es mi cliente, a qué RFCs va a tener acceso, si es mi auxiliar, a qué RFCs va a tener acceso. Exacto, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si lo dejan vacío, pues a todos. Si lo quiero delimitar, le doy un clic aquí y ya le voy diciendo a qué empresas son las que le voy a dar
permiso a este usuario para que pueda visualizarlos. ¿Ok? Ya simplemente aquí le daría crear y como tal, este usuario ya no tendría acceso a todas las empresas, sino más bien a las que yo elegí. ¿Ok? Ya con esto, pues también voy a garantizar de que el usuario pues se pueda hacer la verificación de seguridad que se necesita y va a poder entrar a revisar la información. Ok. Entonces, decíamos que creamos el RFC, pero pues ¿cómo voy a darme yo cuenta que está empezando a descargar? ¿Sí? Hay un apartado, un menú que se llama descargas, ¿sí? Solicitudes. Aquí va a estar descargas diarias, inicial histórica, sincronización y descargas manuales. Yo tendría que revisar la que dice descarga inicial histórica, que es la que les comentamos, que nos va a tardar de 24 a 72 horas, ¿sí? Para la primer descarga, ¿sí? Ya posteriormente ustedes revisarán la de descargas diarias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Hazme un favor, Diego. ¿sí? Me queda claro que el sistema puede ser muy intuitivo, pero cuando te cambies de pestaña o vayas a dar clic en un botón, sí hay que ser muy específicos. Ah, mira, aquí en la pestaña de descargas diarias, aquí en la pestaña de descarga inicial, aquí en el botón de crear, porque en pantalla no se ve el despliegue del mouse. Entonces, nada más para ser más específicos. Y esto para que a todos nos quede muy claro, por favor. Ok. Sí, aquí en descarga inicial histórica o en la pestaña de descarga inicial histórica es donde yo voy a poder visualizar si el sistema, lo que el sistema vaya a estar descargando en primera instancia, ¿sí? O lo que decimos los primeros o los últimos 5 años, ¿sí? Dentro del lapso de 24 a 72 horas. ¿Sí? Igual, aquí no lo vemos porque este ya no tiene contempladas las fechas que pone por default el sistema, que es en base al último ejercicio, que es del 1 de enero del 2026 a la fecha. ¿Sí? Si yo me iría a fechas anteriores, 2025, 24, pues a lo mejor ahí voy a hallar la información requerida. Ahora, posteriormente de ese lapso o de ese proceso o de ese tiempo de espera, en descargas diarias es donde ustedes van a ir viendo cómo se va descargando la información. ¿Sí? Por ejemplo, el del día de ayer, ¿sí? Todo lo que se emitió el día de ayer, el sistema lo descargó a las 12 de la noche con 8 minutos, ¿sí? Y 56 segundos del día de hoy, el 28, donde obtuvo 22 emitidos descargados, pero también descargó recibidos, en este caso 10. ¿Sí? Y así es como nos vamos dando cuenta cuántos CFDIs nos está descargando o si hay alguna solicitud ahí pendiente, ¿sí? Si fue rechazada, ¿sí? O sin datos, ¿sí? Eso puede ocurrir, como por ejemplo, ok, aquí, ¿sí? Que se hizo la solicitud, no significa que no, el sistema no haya hecho la solicitud, sino más bien sí la hizo, pero no halló datos por descargar. ¿Por qué? Porque pudo haber sido un día inhábil, un día festivo, un día de descanso, ¿sí? Y realmente pues no obtuvo, ¿sí? Aquí en este ejemplo no tuvo emitidos, pero sí tuvo recibidos. ¿Ok? También hay un apartado que se llama descargas manuales. Esto es para que ustedes puedan realizar descargas, ¿sí? Que obviamente no son automáticas. Y aquí le voy a dar un clic donde dice crear solicitud, donde vamos a poder ver algunas leyendas que trae restricciones, pero estas son impuestas por el SAT, ¿sí? Entonces son máximo 3 solicitudes de descarga, máximo 500 por solicitud, límite diario de XML por RFC, ¿sí?
La consulta pues va a estar limitada a un periodo máximo de 12 meses y la respuesta del SAT que puede tardar. ¿Sí? Y también el sistema tiene sus limitantes, pero están basadas en las restricciones del SAT. ¿Sí? Ya con esto, pues simplemente aquí le puedo dar un clic. ¿Sí? Puede ser que yo quiera lo de hoy, ¿sí? Porque a lo mejor hoy en la mañana, en la madrugada, obtuve un CFDI, timbré un CFDI, ¿sí? Le doy un clic y selecciono la fecha y le doy crear solicitud. Ya con esto, pues en lo que descarga, obviamente bajo las limitantes del SAT, ¿sí? Ya me contesta el SAT y obviamente pues se me descarga la información. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de hacerlo también de manera manual. Ok. Teniendo esto, ya pudimos ver dónde crear los RFC, dónde crear lo que son los usuarios y dónde confirmar la información que esté procesándose y descargándose. ¿Sí? Posteriormente a esto, voy a poder ver dentro del menú CFDIs, catálogo, lo que son dos pestañas, ¿sí? Emitidos y recibidos. O sea, ya vimos que sí nos descarga, ¿sí? Pero ¿dónde está la información o dónde están esos CFDIs? Están aquí en CFDIs, catálogo. Están divididos en dos pestañas, emitidas y recibidas, y nosotros los vamos a poder filtrar por tipo de comprobante, ya sea egreso, ingreso, nómina, pago, traslado, método de pago, ya sea PPD o PUE, el estatus, si está activo o cancelado, o vigente o cancelado, fechas de emisión, tomando en cuenta que son meses completos, ¿sí? O sea, de enero a mayo, o de enero a abril, o de abril a abril, pudiera ser. Por ejemplo, yo voy a poner de abril a abril, ¿sí? Y en la parte de abajo le doy actualizar. Ya con esto me trae solamente la información de abril. Y a lo mejor yo solamente quiero puro ingreso, pues de 722 XML, le doy a actualizar, ya obtengo menos, ¿sí? O sea, voy limpiando mi información. También lo puedo buscar por una parte del UID, ¿sí? No significa que aquí yo lo tenga que poner todo, porque es una pregunta también muy común, ¿sí? Donde, por ejemplo, si yo quisiera que es 66E7, aquí le doy a actualizar. ¿Sí? Si ven, asigné solamente una parte, no todo el nombre, ¿sí? Y aquí lo obtuve. Puedo buscar también el folio interno, puedo buscarlo por nombre o RFC del emisor, nombre o RFC del receptor o el monto. ¿Sí? Haz unos ejemplos, porfa, o sea, para que podamos observarlo. Esto que está haciendo Diego, yo les pediría, ustedes tradúzcanlo o trasládenlo a sus operaciones diarias. O sea, ejemplo, ¿cuánto tiempo les cuesta identificar un CFDI o encontrarlo por el UID o por el FOL? No sé, cualquier razón. Y la finalidad es que aquí pueda ser mucho más ágil. Entonces, a lo mejor un ejemplo, Diego, con el RFC de un emisor o receptor, con el folio, con la fecha, con el nombre, o sea, no sé, por favor. Okay. Y por ejemplo, buscando un folio, vamos a ponerle uno que tenemos aquí a la vista, actualizamos y ahí está. ¿Sí? Okay. Ya es mucho más fácil de identificar. Sí, sí, claro, sí, se va limpiando, por así decirlo. Bueno, yo le digo limpiando la información para obtener lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, nombre del emisor no voy a poner porque todos son BIOS y voy a poner. Sí, ahí está.
¿Sí? Si ven, no son nombres completos. Como les digo, y se los digo de esta manera porque así me preguntaron, o sea, ¿tengo que poner el nombre completo o solamente una parte? No, solamente una parte y la búsqueda la toma como tal. ¿Sí? También en el caso de los que manejan facturación global, pueden buscarlo por fecha inicial y su fecha final. ¿Sí? Esto ya es un campo exclusivo de la facturación global. ¿Sí? Ok, voy a actualizar. ¿Qué es lo que sigue? Pues yo ya voy a tener aquí una vista. ¿Sí? Si ven, tengo algunas columnas, algunos campos, ya están definidos por default, pero si yo quisiera agregar más, ¿sí? O ver más información, lo puedo hacer aquí donde dice seleccionar columnas. Puedo agregar, no sé, forma de pago, método de pago, régimen, lugar de expedición. Si vemos esta barrita se está haciendo más chica, significa que ya se están agregando al momento estos datos. Le voy a dar un clic fuera de la selección y en la parte de arriba voy a revisar y si vemos ya se agregaron más campos, la forma de pago, método de pago, régimen, lugar de expedición, moneda, versión y clave de producto y servicio. ¿Sí? Esta información, a lo mejor algunos dirán, pues aquí tengo que irme de página en página. Ah, ok. Esta información, si yo le doy un clic en Excel o en el botoncito de Excel, pues me la descarga. Ya con esto, yo ya voy a tener esta vista en Excel o este listado en Excel y lo voy a poder trabajar, ¿sí? De la misma manera. Aquí está. De hecho, en todos los módulos que ustedes vean y aparezca Excel o CSV, significa que lo pueden descargar a Excel. ¿Okay? También yo puedo descargar en lo individual cada uno de los XML o PDF, por ejemplo, el primero. Le voy a dar un clic. El primer botoncito es para descargar los XML, ¿sí? De manera individual. Y aquí está. ¿Sí? El siguiente botón es el PDF. Aquí está. ¿Sí? Pero pudiera ser que a lo mejor ustedes quieran descargar, a lo mejor no uno, y de manera individual se les hace a lo mejor muy, muy largo el procedimiento. Tal vez yo quiero descargar estos 6, simplemente los selecciono, busco el botón que dice seleccionados y ya aquí tengo las opciones. ¿Sí? Este botón de XML. Aquí incluso, complementando lo que dice Diego, cuando ya tenemos leads, solución fiscal, realmente ya no requiero una herramienta adicional de descargas de CFDIs. O sea, porque vuelvo a insistir, desde el momento en que configuramos la cuenta y la empresa, comienza su proceso de descarga de hasta los últimos 5 años, contados a partir de la fecha en la que creaste la cuenta. Y entonces ya tengo los últimos 5 años de historia. Y a partir de ese momento, todos los días, se hace la descarga de forma automática, todas las madrugadas. Todos los FDIs emitidos, recibidos y las actualizaciones a los FDIs. Las actualizaciones son las posibles cancelaciones. Entonces, ya en Lead Solución Fiscal, tú ya tienes tu repositorio en donde estás resguardando tus FDIs. Tú decides si quieres mantenerlos ahí en el repositorio de Leads, quieres descargar uno, quieres descargar varios, quieres descargar todos, quieres descargar solamente en formato XML, y a lo mejor subir a otras plataformas, quieres descargar los PDF, tú decides qué hacer. O incluso nada más por
decisión propia, ¿sabes qué? Los quiero tener en leads y aparte los quiero descargar y resguardarlos en mi computadora o en el servidor. O sea, este es algo que tú ya puedes hacer. Por consiguiente, ya no requieres una plataforma o una herramienta adicional para descargas de CFDIs y aquí los tienes visibles, ¿vale? Exacto. Ok. Y entonces aquí, pues ya me descargó los que yo seleccioné. ¿Sí? Estos son los XML, pero también puedo descargar los PDF. ¿Sí? Sí, requerimos descargar, obviamente, pues todos. ¿Sí? Nada más hay que tomar en cuenta que son en bloques de 10,000. ¿Sí? Los que puedo ir descargando, por así decirlo. Si son 20,000, Pues ya pues 10,000 son muchos. de 10,000 en 10,000. Sí, ya 10,000 son muchos. Sí. Ay, perdón. Ok. La otra opción, pues igual, es la de todos. Digo, si son abajo de ese bloque, si quieres descargar los 664, pues aquí ya nada más todos y ya sea lo que me interese. Si es el CFDI o XML o el PDF. En lo que Diego sigue explicando, ¿me podrían compartir todos en el chat si vamos bien, porfa? Nada más para saber que vamos bien en el chat. Adelante, Diego. Exacto. ¿Ok? Y aquí, pues, ya estos son los emitidos. Si me voy a los recibidos, ¿sí? Vemos que es exactamente lo mismo, o sea, no va a cambiar, nada más porque sea emitidos o recibidos, simplemente, pues ya la naturaleza sí significa que son lo que nos están timbrando. Y la operatividad o la familiaridad es exactamente lo mismo. Tenemos un área de filtros para seleccionar columnas y para hacer la descarga prácticamente de los XML o PDF. También podemos revisar la información en pantalla. ¿Sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, si a mí me interesa ver qué es lo que tiene este CFDI, le puedo dar un clic aquí. ¿Sí? Ya voy a ver sus datos generales, ¿sí? O sus datos de encabezado, que son datos generales, el OID, el estatus, total, fecha, forma de pago, emisor y receptor. ¿Sí? Y aquí también tenemos otra pestaña que dice conceptos, que es prácticamente los movimientos, ¿sí? E impuestos locales, ¿sí? Si los tiene, pues aquí los vamos a poder visualizar. Si no, simplemente no veremos la información. ¿Okay? También aquí en datos generales puedo hacer la descarga del XML. ¿Sí? Ok, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Sí, a lo mejor no el PDF, te digo, puedo ver la información en pantalla como tal, ¿sí? Ya si quieres ver el PDF, pues sí sería directamente aquí descargado. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de comprobante, pues vas a poder ver el formato de información. Perdón. Así es como lo veías. El formato es uno de ingreso, ¿sí? Y ya posteriormente, pues ya verías el tipo de nómina o el tipo de egreso, dependiendo la información y el tipo de comprobante que tengas. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar. Diego, en verdad, muchísimas gracias. Creo que la gran mayoría, bueno, algunos han tenido la oportunidad de interactuar con Diego. Él es nuestro consultor experto en lead solución fiscal y regularmente es quien los está atendiendo en el grupo cuando de repente tenemos alguna problemática, alguna falla, alguna duda.
regularmente él es el que se pone en contacto con ustedes. Entonces, Diego, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte en donde ya configuré la cuenta, ya se me descargaron los FDIs y empieza la chamba del contador. Aquí particularmente, chicos, más allá del manejo del sistema, que vuelvo a insistir, tanto Diego como Elba, en cada pestaña, en cada botón, en cada apartado donde vayan a posicionarse, nos van a explicar qué es. Más allá de eso, a mí me gustaría que pudieran tomar en consideración el tiempo, el proceso, la agilidad, la eficiencia con la que Elba realiza el trabajo. ¿Por qué le pido a Elba que sea ella quien nos dé esta presentación? Punto número 1, ella es contadora, todos los días hace las mismas actividades que ustedes realizan. Yo observo a los contadores y la verdad es de que mis respetos todos los días con el viacrucis martirio que viven los contadores. Yo no soy contador y yo no hago las operaciones contables. Yo los veo a ustedes. Entonces, punto número 1, porque es contadora y porque ella hace la misma chamba que ustedes hacen todos los días. Y punto número 2, porque ella es co-creadora de leads. Entonces, todos los puntos finos, cálculos, etcétera, prácticamente pasan bajo la responsabilidad de Elba dentro de leads. Entonces, observen cómo ella como contadora hace el proceso, nos va explicando y vamos tomando referencia para ver qué cosas podemos modificar, ¿vale? Adelante, Elba. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. A ver. Creo que ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Solo me confirman si se ve bien o le hago un poquito más de zoom. Para mí se ve bien el tamaño. Ahorita que te vayas moviendo entre otras pestañas, vamos viendo, pero para mí se ve bien. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué me gusta comenzar? Y sobre todo ahorita que vamos a cerrar mes, que creo que es muy buena época para ver este tema, es, como lo comentaban, de lo que nace o de lo que se alimenta Leads, es de los FDIs. Y Diego ya nos explicaba cómo ver los FDIs, cómo apoyarnos con los FDIs, cómo descargar a lo mejor para tenerlo en una vista en Excel, que como contadores, el Excel es como un muy buen aliado para hacer muchos reportes o para sacar muchos números, pero de donde me gusta comenzar después de que Leads analiza todos estos FDIs es de las anomalías. Entonces, en la parte de FDIs está el apartado de anomalías. Lo primero que nos va a mostrar son las anomalías de nuestros FDIs emitidos. ¿Y por qué comenzar? Uno, por los FDIs cancelados. ¿Por qué es importante que le prestemos atención a estos FDIs cancelados? Muchas veces se nos pasa el proceso completo de la cancelación. A veces solicitamos una cancelación en nuestro sistema de facturación y no seguimos el proceso completo hasta que efectivamente está cancelado para el SAT. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente si solo nos quedamos con lo que tenemos en nuestro sistema de facturación y tenemos toda la interfaz muy bonita, se contabiliza en contabilidad y vemos el monto de los ingresos, puede ser distinto para el SAT, porque el SAT sí está considerando todos los FDIs y a lo mejor hay uno que está por ahí cancelado para nosotros en facturación, que se canceló internamente, pero que para el SAT es un CFDI que sigue vigente. Entonces, es importante que hagamos una conciliación entre los FDIs efectivamente cancelados para el SAT y los FDIs que nosotros tenemos cancelados en nuestro sistema de facturación, porque después de esto pueden hacer posibles diferencias para el SAT y luego estas notificaciones molestas que tenemos por correo electrónico o en buzón tributario por estas diferencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahorita que vamos a cerrar el mes es revisar los FDIs cancelados emitidos que en realidad coincidan. Voy a hacer una pausa. Ya les puedo decir ahora por qué específicamente la sesión de onboarding fue el día de hoy. Y es parte de lo que ya está mencionando Elba. Hoy, 28 de mayo, prácticamente tienes 2 días para hacer tu cierre de mes contable. Y me voy a ir un poquito más allá. Tienes 2 días para hacer un precierre de mes contable. Más allá del manejo del sistema,
En ocasiones lo que vale más son las recomendaciones, y aquí les voy a hacer una. Probablemente sí hagan ustedes precierres de mes o precierres de año. Probablemente no, no lo sé. Si no lo hacen, yo entiendo por qué no lo hacen. Tiempo, actividades, compromisos, lo que gustes y mandes. Pero es una responsabilidad que tengas que realizar un precierre de mes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el contribuyente pague menos impuestos el próximo mes, todavía en un mes que podemos hacer algo al respecto. Si no realizas precierres de mes o de año, prácticamente yo podría asegurar que el ITS te ayuda a hacer el precierre casi de manera automática. Nada más considera todos estos puntos de los FDIs, cancelados, anomalías, etcétera, etcétera, que es parte del criterio del contador que tiene que realizar, pero de ahí en fuera, tu precierre de mes o precierre de año prácticamente se genera en automático. Perdón, Elba. No, muchas gracias. Muy bien, entonces lo primero que hay que revisar ahorita es el tema de las canceladas. Después, el tema de que no tengamos alguna anomalía entre el cuándo y el con qué pagaron nuestros FDIs. ¿A qué me refiero? El cuándo siempre es o fue PUE o fue PPD. Si ya se pagó o está por pagarse. ¿Y con qué? Si se realizó en efectivo, si se realizó con transferencia o demás. ¿Qué nos dice esta anomalía? Que a lo mejor el CFDI indica que se pagó con PUE, pero trae un con qué por definir. Entonces no le puedes decir al SAT que ya se pagó, pero que no sabes cómo se ha pagado. Todos estos tipos de CFDIs se tienen que corregir, y qué mejor que corregirlos antes de finalizar un periodo, para que cuando vayamos a presentar nuestros pagos provisionales, todos los FDIs estén correctos y no tengamos que hacer alguna modificación que después estamos viendo cómo subsanar un CFDI a destiempo, o sea, fuera del cierre del periodo. Ahora, como facturas emitidas, nosotros no tenemos mucho conflicto con esta anomalía, pero posiblemente sí alguno de nuestros clientes. Entonces, ¿qué nos indica esta anomalía? Son deducciones pagadas en efectivo que superan los 2,000. Estos FDIs no son deducibles para ellos. Entonces, por consiguiente, es posible que se hayan equivocado a la hora que solicitaron este CFDI, que en realidad no se cubrió con efectivo, pero lo solicitaron mal o demás. Entonces, hay que tener ojo con esto. Incluso si vemos algunos montos más representativos, cuestionar o revisar nosotros internamente cómo se cubrió este CFDI para que no nos vayan a solicitar una refacturación a destiempo. Ahora, hay muchos gastos que requieren un tema de flujo de efectivo para poderlos ingresar. Bueno, en este caso, ingresos. Y algunos régimen que se basan en un flujo de efectivo. En este caso es una persona moral y no aplica, pero sí tenemos que tener mucho ojo con esto. ¿Qué nos dice? Son CFDIs que se emitieron con 99 IPPD y que a la fecha no tienen un REP, no tienen un complemento de pago. Entonces, ¿qué hay que revisar? Que en realidad sean facturas que no se han cubierto a la fecha y no que hayamos omitido el emitir el REP. La siguiente anomalía son complementos de pago de un mismo CFDI. ¿Qué nos dice esta anomalía? Por ejemplo, mi CFDI es por 100 pesos y yo ya le emití complementos de pago por 200 pesos. No le puedo emitir más complementos de pago al valor inicial de mi CFDI. A lo mejor nos equivocamos internamente y en vez de aplicarle el pago a la factura A y B, le aplicamos los dos pagos a la factura A. Entonces, esta anomalía nos permite detallar este tipo. Y el siguiente son CFDI sin efectos fiscales. Mismo caso, puede ser que sí sea un CFDI de un ingreso que no identificamos o que en realidad la persona nos solicitó que fuera sin efectos fiscales, porque es un tema de sueldos y salarios, pero dependiendo los montos y demás, podemos identificar si en realidad no pertenecía a un tema de sin efectos fiscales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues para nuestro cliente, al no poderse hacer deducible esta factura porque es sin efectos fiscales, posiblemente nos pida una refacturación. Entonces, antes de cerrar el periodo, es posible
que revisemos este tipo de anomalías para que se corrijan en tiempo. Todo esto es de la facturación emitida. Lo siguiente, en la siguiente pestañita tenemos los recibidos. Mismo caso, ahorita el periodo que estamos consultando es completo, es desde el 1 de enero del 2026 hasta lo que va a la fecha de mayo de 2026. Pero si nosotros queremos basarnos, ¿sabes qué? Es que yo ya hice mi cierre de enero a abril, aquí podemos modificar la fecha y consultar simplemente el periodo que vamos a hacer el precierre, que es mayo. Aquí seleccionamos el rango y nos vamos hasta abajito en actualizar. Y mismo caso, tenemos las mismas anomalías que en los FDIs emitidos, solo que al ser FDIs recibidos, tienen un tratamiento distinto el cómo solventarlos o el qué revisar. Por ejemplo, el tema de los cancelados. ¿Cada cuánto revisan que uno de sus proveedores no les cancele un CFDI? Voy a hacer una pausa aquí en lo que nos contestan. Fíjense, probablemente esta parte que está viendo Elba, las anomalías, es una de las actividades, lo voy a decir así, a lo mejor más enfadosas, más tediosas. Sin embargo, cuando se brincan esta parte y se van directamente a todo el proceso del cálculo, determinación, declaración, es cuando comienzan el tema de las diferencias, porque no coincide lo que tengo yo contra lo que tiene el SAT. Entonces, a pesar de que este apartado sea una actividad tediosa, enfadosa para muchos, o que pudiera parecer que no tiene gran sentido, mira, ya vi 40 cancelados, mira, ya vi 4 pagos en una sola exhibición, ya, sigue, a lo que sigue. La realidad es que tiene mucha relación con el proceso que ustedes realizan. Ahora, siguiendo con la pregunta de Elba, ¿cada cuándo ustedes revisan CFDIs cancelados? Porque me pueden, o sea, yo esperaría una respuesta. Me pueden contestar, reviso cada semana, reviso cada mes. Pregunta, ¿cada cuándo revisan el tema de los CFDIs cancelados? Para poder avanzar. Si revisamos. ¿Eh? O si revisamos, porque estamos... Si revisamos, exactamente. Recuerden que yo dije que más allá del manejo del sistema, también es aportar un criterio contable. ¿Cada cuándo revisan, chicos? ¿O cada cuándo no revisan sus CFDIs cancelados? La pregunta también sería, ¿qué pasa en los casos, vamos a poner un supuesto? Mes de enero, te hicieron una factura. Febrero, la tomas en cuenta, la consideras y la declaras. Mayo, fecha del día de hoy, te la cancelan. Tú ya la consideraste, ya la declaraste, ya pagaste, ya acreditaste, no lo sé. Y de repente te la cancelan. ¿Cómo identificas, punto número 1, que te cancelaron una factura? Y no vaya a ser el típico de me informan por el buzón tributario, porque no necesariamente todos tienen acceso al buzón tributario. ¿Cómo identificas que te cancelaron una factura? Punto número 2. ¿Cómo identificas en qué movimiento, en qué póliza tienes esa factura? Y punto número 3. ¿Qué haces cuando ya identificaste esa póliza de esa factura cancelada? Creo que lo que les estoy tratando de decir es abrumador porque es más y más y más chamba por un pequeño detalle de me cancelaron una factura. O sea, yo quiero que tomen ustedes en consideración que ahorita, lo que están viendo en pantalla, 40 facturas canceladas, se dice muy fácil. Identifíquenlas, identifiquen esas 40 facturas y relacionen en dónde se encuentran, en qué póliza, para poder determinar qué es lo que tienes que hacer, incluso hasta una complementaria, no lo sé. Se los dejo para reflexión por el cómo tendrían que empezar a modificar su forma de trabajar. Adelante, Laura. Gracias.
Ahora, entonces, esto y el tema de que no todas las solicitudes de cancelación te llegan a buzón tributario. Entonces, puedes decir, es que yo estoy en buzón tributario siempre al pendiente, no todas las solicitudes te llegan ahí. Entonces, es importante que hagamos una conciliación para revisar, o que al menos revisemos este apartado para ver que no tengamos alguna factura cancelada que nosotros en realidad pagamos efectivamente, que a lo mejor ya la hicimos para un tema de acreditación de IVA o la estamos considerando para gasto, que después también por esto llegan notificaciones de que no cuadra el IVA que declaramos con el IVA que tienen en CFDI para el SAT. El siguiente es la anomalía que les comentaba en la facturación emitida y que nos dice esta, que no coincide el pago en una sola exhibición y la forma de pago. Ahora, deducciones pagadas en efectivo. Ay, no me aparece ninguna. Déjenme ver si tengo una empresa donde sí tenga. En el caso de las emitidas, solo era un tema de, ojo, presten atención por si alguno de sus clientes les pide una refacturación. En el tema de las recibidas, sí hay que tener mucho ojo en que en realidad así pagamos estas erogaciones. ¿Por qué? Porque si no, no la podemos hacer deducible. Y no es un tope como pasa, por ejemplo, con la deducción de automóviles, que tenemos un tope de 175,000. En el caso de las deducciones pagadas en efectivo, si mi deducción pasa los 2,000 pesos, ya no me puedo hacer deducible nada de ese gasto. Y como no va a ser deducible para un tema de ISR, tampoco me puedo acreditar el IVA. Entonces, es importante que revisemos. Por ejemplo, esta factura me dice que se pagó en efectivo y que es por 3,357. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar si en realidad yo estoy en el consciente de que a operadora concesionaria le pague en efectivo. Si no, a lo mejor es un error de ellos interno y yo voy a perder mi deducción por no haber revisado correctamente la factura. Y ahora, entiendo que como contadores no tenemos tiempo muchas veces de revisar la totalidad de facturas que se emiten durante el periodo. Por ejemplo, esta empresa de facturas recibidas a la fecha tiene 7,700. Imaginen estar dedicándole todos los rubros que tenemos que revisar de una factura por 7,704, pues se nos va a ir el mes simplemente en revisar todas las facturas. Por eso me gusta esta parte de anomalías, porque no tengo que revisar las 7,700, sino, por ejemplo, tengo que prestar atención a 724 posibles errores para contener simplemente 724, que es lo que me va a prestar atención y no la totalidad. Ahora, el siguiente es igual, CFDI sin reps, que me dice que estos CFDIs yo los recibí con PPD y que a la fecha no me han dado mi rep. Entonces, hay que revisar si en realidad yo todavía no he pagado estas facturas o que es mi proveedor que todavía no me ha emitido mi complemento de pago. Y la última es igual, si alguna la recibí sin efectos fiscales, y esto sí, prestar mucha atención antes de cerrar el periodo para revisar y solicitar la refacturación de esta factura para que tenga el uso de CFDI correcto y no perder mi deducción. Muy bien, todo esto con el tema de anomalías tanto emitidas como recibidas. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Yo aquí he venido contestando todas las demás. Tú échale ganas acá. Muchas gracias. Muy bien. En lo que más deberíamos de invertir tiempo es en revisar justamente esto de las anomalías, porque lo siguiente ya es mucho más fácil. Por ejemplo, ahorita estamos a 28 y creo que la mayoría ya deberíamos de tener nuestro precierre listo, ¿verdad? Chicos, los que tengan dudas, comentarios, expónganlos en el chat, porque no puedo abrir el micrófono para todos. Somos bastantes personas, ¿vale? Con todo gusto yo los atiendo ahí en el chat. Muy bien. Quienes todavía no tengan su precierre listo, en esta parte de fiscal
nos podemos ir a la parte de resumen. Esto nos sirve, una, por si todavía no tenemos un precierre listo y queremos darle información a nuestro cliente o para nuestra información interna, o para conciliar esta información contra lo que tenemos en nuestros registros contables. De aquí partimos a revisar que efectivamente toda la facturación que yo tengo considerada la tiene considerada el SAT, que todos mis complementos están correctos para solicitar cualquier información antes de tiempo. Y en caso de que no tengamos una contabilidad al día, o sea, que no tenga capturado hoy hasta el 27 de mayo, pues para poder tener información de cómo cerraríamos el mes, por ejemplo. Esta empresa... Voy a hacer un paréntesis. Elba lo dice ya con la costumbre de que lo ve todos los días, lo hace todos los días. Yo le voy a dar el peso que esta sección, este concepto merece. Módulo fiscal, concepto o módulo resumen. En pocas palabras, cualquier día del mes, cualquier día del año, se haya cerrado el mes, se haya cerrado el año o no, puedes ingresar y saber, en este caso lo que estamos viendo en pantalla, saber que si el mes de mayo cierra el día de hoy 28, ¿cuánto vas a pagar de impuestos el día 17 de junio? Y esto con cualquiera de las empresas que tengas registradas en LITS, Solución Fiscal. Quiero hacer una pregunta nada más para crear conciencia. Si hoy yo fuera su jefe o su cliente, y les pidiera que me generaran un precierre del mes de mayo para saber cuántos impuestos voy a pagar en junio, ¿cuáles son las típicas respuestas que me podrían dar? ¿Y cuál es el tiempo que me van a decir que me tengo que esperar para poderme proporcionar la información que les pedí? Soy el contribuyente, hoy 28 de mayo les pido un precierre. Yo quiero saber cuánto voy a pagar de impuestos en junio para ver si me puedo anticipar, puedo hacer algo. ¿Cuáles son las típicas respuestas que podrías dar? ¿Y cuánto tiempo me debo de esperar para que me entregues lo que te pedí? ¿Quién me ayuda con su respuesta? Y les voy a decir por qué. Porque es muy fácil, ya cuando tienes el sistema, entrar a este módulo y decir, mira, hoy, ayer, antier, mañana, aquí está. Puedes bajar un poco para ver el resumen de cuánto tendría que pagar este contribuyente si hoy cerrara el mes. Ahí está. Ahora, vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿En qué empresa estás posicionado? Ana Gray. Cámbiate de empresa, nada más así, a cualquiera. Ahí está. Cámbiate de empresa, a la que quieras. No tuviste que cerrar la empresa, no tuviste que abrir la otra empresa, ni salirte de este módulo. O sea, literal, de todos tus clientes, en el momento que lo decidas, cambias la razón social y automáticamente te actualiza la información. En este momento tienes tu precierre mensual. Es una de las cosas a las que yo me refiero con mayor agilidad, mayor eficiencia y poder optimizar hasta el 80% del tiempo de los contadores en México. Bien, adelante. Y esto nos sirve para dos cosas. Una, lo comentaba para un tema de precierre, porque es en lo que estamos preparando el precierre del mes. Pero si ven esto, déjenme quitar un poquito eso. En otros colores es la pantallita que vemos antes de darle enviar a nuestro pago provisional. Entonces, ahorita nos sirve para el precierre, pero el siguiente mes, cuando estemos presentando nuestros pagos provisionales de mayo, nos sirve como herramienta de apoyo para poder presentar. Ahora, ahorita vemos aquí números en general, pero si le damos a los ojitos que tiene, por ejemplo,
cálculo de ISR, si le damos aquí en el ojito, nos dice de dónde se está calculando ese ISR. El SAT es muy padre y muy general en su precargado porque te dice, ok, de ingresos tienes esto, tienes 100 pesos y busca cuáles son las facturas que te estoy considerando. Muchas veces te está cargando facturas que ya están canceladas, muchas veces no sabes de dónde viene esto, entonces, por lo que está padre es porque en cualquiera de los ojitos te permite visualizar qué es lo que está considerando. Y si tú le das aquí en donde dice CSV, puedes descargar esto en Excel y a lo mejor, no sé, checarlo contra tu contabilidad, checarlo contra tu facturación para ver si tienes alguna diferencia entre lo que viene aquí y lo que tú tienes considerado efectivamente para ingreso. Esto con todo, con cada uno de los impuestos que aquí nos marca, pero me gustaría verlo más a detalle. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, mi cálculo de ISR más a detalle, me voy a la parte fiscal y a la parte de pagos provisionales. Y aquí me va a decir, hoy, del mes de mayo, yo tengo considerado 1.700.000 de comprobantes emitidos, 2.700.000 de recibido, por lo cual traes una base negativa y por eso no te estoy considerando un ISR. Ahora, esto me lo está dando en números globales. Si yo me voy a la pestañita aquí de arriba de cálculo de ISR, me dice qué es lo que está considerando. En caso de que tuviera una base gravable, ahorita no me dice nada porque está en negativo, pero si la tuviera positiva, aquí me daría cuál es el límite inferior que está utilizando, cuál es la tasa que está utilizando, cuál es la cuota y cuál sería mi ISR. Esto en caso de una persona física. Pero si yo, por ejemplo, me voy a una persona moral, igual en esta pestañita me va a regresar a la parte de ingresos y me va a decir, ¿sabes qué? Yo para tus pagos provisionales de mayo tengo considerado 13 millones de ingresos. Y si me voy a la parte de ISR, de acuerdo al coeficiente de utilidad que tú me reportaste, tendrías un ISR por pagar de 12,000 pesos. A esta parte no le tengo que hacer nada a menos de que tenga, por ejemplo, una pérdida. Entonces le doy a editar tabla aquí arriba y ¿sabes qué? Yo tengo una pérdida de 50,000 pesos que me alcanzan a abarcar lo que traigo por ahí de base. Entonces con esto ya no tendría yo que pagar un impuesto durante el periodo. Le doy a guardar y con esto. Lo único que tendríamos que modificar es un tema de pérdidas, si ya nos aplica alguna retención o si vamos a aplicar alguna compensación. ¿Sabes qué? Yo en mi declaración anual resulté con un saldo a favor, no sé, de 20,000 pesos que me alcanzan a cubrir mi ISR, entonces aquí lo agrego y ya no tendría que pagar. Y ahora, si yo lo guardo aquí, entonces en la parte de resumen ya tendría, bueno, 0 pesos por pagar. Todo está como conectado. Esto con la parte de ISR, que es el primer impuesto que quería revisar. Ahora, ¿sabes qué? Quiero revisar si efectivamente no tengo nada de retenciones de, déjenme voy a una que tenga más retenciones. Por ejemplo, cambio de empresa y digo, yo quiero ver si efectivamente tengo que pagar 61,000 pesos de retenciones, entonces me voy igual a la parte fiscal, me voy a la parte de vigilancia de nómina y esto es lo que nosotros vemos en el visor de nóminas del SAT, pero actualizado. ¿Qué es lo que pasa? El visor del SAT está muy padre, pero trae unas fechas de corte muy desfasadas. Ahorita probablemente estamos viendo la información al cierre de la primera quincena de mayo, siendo que ya vamos a cerrar el mes. Entonces, nos es un poquito obsoleta la información que nos da el visor del SAT. Aquí no solo tenemos la información que necesitamos para presentar nuestro pago provisional, revisar que en realidad este es el ISR retenido, sino que además nos da un detalle. Y esto está muy padre, por ejemplo, cuando vamos a presentar nuestra declaración anual, porque nos dice, este es tu importe grabado, este es tu importe exento, que es como nos lo solicita, o lo que tenemos que cotejar en el portal del SAT, cuáles son
deducciones, ISR y el número de trabajadores que estamos contemplando durante ese periodo. Y ahora nos regresamos a la parte de resumen y ya revisé mi ISR por retenciones de sueldos y salarios. Ahora, la siguiente es el cálculo de IVA. Igual, si yo lo quiero revisar en un detalle general, me voy aquí en ver detalle. Y me dice en números generales de lo que va del ejercicio. Pero si lo quiero ver más a detalle, entonces me regreso a la parte fiscal, me voy a determinación de IVA y aquí me va a decir, ¿sabes qué? En este periodo de IVA causado vía contado no tienes nada, de IVA vía REP causado tienes 2 millones, de IVA acreditable vía contado tienes 1.400.000 y de IVA acreditable vía REP tienes 49,000. ¿Por qué me gusta que lo vean en este formato? Porque es como nos lo arroja el SAT en el precargado. Así, como lo estamos viendo, nos dice, esto es lo que viene de vía REP, el número de facturas, esto es lo que viene vía acreditable y el número de facturas, pero no nos dice cuáles son las facturas. Entonces, si por algo el precargado, como ahorita que sacó su complemento y no lo está considerando el SAT, si por algo el SAT no está cargando o visualizando algo, no sabemos identificar qué es lo que no está. Ese punto es importante, ese punto es importante a recalcar. El mes pasado el SAT liberó el complemento de hidrocarburos. Irónicamente, el SAT libera el complemento de hidrocarburos como una obligación, pero en este momento el SAT no reconoce en su sistema el complemento de hidrocarburos. Entonces, perdón que lo diga así de esta forma, pero el SAT pide que utilicemos el complemento de hidrocarburos, pero en este momento el SAT no reconoce en su sistema el complemento de hidrocarburos. Por eso incluso muchos tienen diferencias. Y me decían hace un momento, oye, en Leads yo tengo más gastos que lo que me muestra en el visor del SAT. Lo que tienes que hacer es ponerlo de forma manual. Y lo que dice Elba, en el visor del SAT sí te muestra lo que estás viendo en pantalla, pero no puedes entrar al detalle de cuáles son los CFDIs que se están considerando. Y aquí es donde interrumpía Elba. Vamos a ver el detalle de los CFDIs que considera cada rubro, por favor. Así es. El SAT te dice, este es el número y encuentra cómo llegar a él casi. Si tenemos alguna diferencia entre lo que traemos en registros contables contra lo que traemos en el SAT, pues no tenemos manera de identificarlo. Y aquí, si yo le doy clic, por ejemplo, en lo que tengo vía causado, IVA causado vía red, me dice cuáles son las facturas que están consideradas. Y entonces me es mucho más fácil aquí identificar cualquier diferencia que simplemente teniendo un número. Por ejemplo, si yo por algo tengo alguna diferencia entre esto y lo que viene en contabilidad, yo puedo descargar esto en Excel y simplemente con descargo un anexo de el IVA causado en contabilidad y ya simplemente con básicamente una suma y resta o acomodando los valores. No se ve torchudo el Excel, nada más para que sepas. Ah, perdón. Es que nada más compartiste. No, es que nada más compartiste la página. Entonces, necesitas compartir toda la pantalla para que puedas mostrar más cosas. A ver, ahí. ¿No? No. Okay. A ver, ahí ya se ve tu Excel. Perfecto. Hazme un favorzote. De nuevo, genéralo para que vean todo el proceso como lo hice. Ok. Lo único que tengo que hacer aquí, ya estoy en el periodo correcto porque es de donde me trajo la pestaña de detalle general. Regreso a detalle general y le doy clic, por ejemplo, aquí en IVA vía REP causado y me da el detalle. Yo esto le doy aquí en Excel y lo descargo en Excel. Y ya simplemente esto comparo los valores contra los que puedo descargar de Excel igual en contabilidad y puedo identificar en general o casi en acomodar estos valores, que es en lo que más me puedo entretener. Yo simplemente los filtro
de mayor a menor y aquí pego los valores que me vienen de el IVA en contabilidad. Entonces, es una suma y resta y con esto identifico, por ejemplo, si por aquí me está faltando algún no de contabilidad, que a lo mejor por ahí lo traía sin identificar o algo. Entonces, con esto consigo mucho más rápido. Básicamente te tardas 3, 4 minutos en identificar cualquier error. Ahora me regreso. Esta empresa ahorita no trae un IVA causado. Si lo tuviera, bueno, me voy a otra empresa. Aquí sí tengo un IVA de contado vía causado, entonces ingreso y igualmente puedo revisar. Rápido. ¿Perdón? Vas muy rápido. No vemos a dónde estás haciendo clic ni nada, ¿eh? Okay. Esta empresa sí tiene IVA contado, entonces el mismo proceso que en IVA vía red, le doy clic en IVA causado y me da el detalle de las facturas que se están considerando en IVA contado. Esto me debería de cuadrar con la que viene el SAT, pero cualquier diferencia que tenga, pues también es más fácil identificarla, tanto contra lo que traemos en un precargado del SAT como lo que traemos en contabilidad. Ahora, todo esto con mi IVA causado, pero mismo caso con mi IVA acreditado. ¿Qué es lo que pasa con el SAT? Aunque las deducciones en efectivo, si no superan los 2,000 pesos, son sujetas a acreditación de IVA, no te las carga en el precargado. Entonces, de las principales diferencias que ustedes tienen en un prellenado del SAT es por el precargado de las deducciones en efectivo o por el uso de CFD. Entonces, mismo caso, en el IVA acreditable, me voy a IVA contado acreditable y aquí puedo detallar todos los CFDIs que se me están considerando para mi IVA contado acreditable. Si yo tengo cualquier diferencia, igual esto lo puedo descargar en Excel e identificar cualquier diferencia. Esto con mi IVA acreditable vía contado. Mismo caso con mi IVA acreditable vía red. Si yo le doy clic, me trae el detalle de todos los complementos de pago que se realizaron y de dónde viene ese importe que me está mostrando. Ahora, si yo tuviera retenciones, como si es el caso de aquí, también se me incluyen las retenciones, pero esto ahorita se los comento en el apartado de retenciones. Entonces, con esto ya me dice, ¿sabes qué? Si ahorita cerráramos el mes, este sería tu IVA por pagar. Ahorita que estamos hablando de un precargado, pero si ya hubiéramos cerrado el mes, entonces nos dice, esto es lo que tienes que declarar en el apartado de IVA. Ahora, si nos regresamos a la parte de resumen, podemos ver que ya revisamos el apartado individual de ISR, el apartado individual de retenciones por salarios y el apartado individual de IVA. Ahora, el siguiente que les comentaba es sobre las retenciones recibidas. Esta la podemos visualizar igual en dos partes. Si le damos clic aquí en el ojito en ver detalle, nos va a traer no solo el valor de la retención, porque sí está padre saber el valor de la retención, pero cuando estamos llenando nuestro pago provisional, lo que nos dice es el tipo de retención, que aquí podemos ver el tipo, déjenme lo filtro nomás. Me dice, estos tienes de fletes, estos tienes de reciclo, y si tuviera alguno de arrendamiento o algún otro tipo de retención, aquí me aparecería. Y si yo me voy a la parte de subtotal, que es lo que nos pide también el precargado del SAT, puedo ver cuánto tengo que ingresar de subtotal, cuánto tengo que ingresar de IVA y ahora sí, cuánto tengo que declarar de retención de IVA y de retención de ISR. Lo podemos ver en este apartado, que a mí se me hace mucho más sencillo, o igual en la parte fiscal, en retenciones, me la separa si tuviera retenciones emitidas o en la segunda pestañita si tuviera retenciones recibidas. Igual aquí, si yo le doy clic en cualquiera de la información que está en color azul, me dice de dónde viene el importe. Aquí ahorita solo me dice, por ejemplo, esto tienes de retención de ISR y esto es lo que tienes de retención de IVA del mes de mayo.
Si le doy clic, me dice cuáles son los FDIs que me está considerando para estas retenciones. Y esto igual, si lo quieren descargar como soporte para anexarlo a los papeles de trabajo que ya tengan, o pues aquí se queda todo guardado para que lo puedan consultar cuando lo necesiten. Esto con la parte de retenciones recibidas. Ahora, por ejemplo, déjenme cambio de empresa. Aquí esta persona tiene retenciones emitidas, entonces también me dice, estas son tus retenciones emitidas de ISR por arrendamiento, esta es tu retención. Y de IVA, tu IVA retenido por arrendamiento, esta es tu retención. Igual si yo le doy clic aquí en el ojito, me dice de qué factura me está considerando esas retenciones. Y igualmente, si nos vamos a la parte fiscal, en retenciones, aquí podemos identificar de dónde vienen estas retenciones. Ahora me regreso a resumen y prácticamente ya palomeamos todo lo que viene en el resumen, si yo lo quiero visualizar todavía más a detalle. Adicional a esto, hay empresas, por ejemplo, que en sus estados tienen no solo que pagarle al SAT el tema de retenciones o el tema de impuestos, sino también en la parte local, que son los impuestos locales, y igual si ustedes los quieren revisar, déjenme cambio de empresa, alguna que sí le aparezcan retenciones. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, de retenciones locales recibidas, tengo 829. Y esto nos funciona también, no solo para lo que tenemos que declararle ante el SAT, sino también para lo que tenemos que declarar en algunos estados. Toda esta parte es para lo que necesitamos, para provisionales. Ahora, hay algunos adicionales que necesitamos, por ejemplo, para nuestra declaración anual. Igual en la parte fiscal, la última que nos aparece es el tema de depreciación. En esto, si nosotros nos vamos a los filtros, ¿qué es lo que yo hago siempre? Porque siempre nos da la información del periodo en cualquiera de los apartados. ¿Qué es lo que yo hago? En ejercicio me voy a todos, en periodo me voy a todos y en uso de CFDI me voy a todos. En uso de CFDI vienen solo el uso de CFDI que pertenece a un tema de activo. Porque muchas veces nos comentan, es que no me aparecen todos mis activos, y revisamos si es que el activo viene con uso de CFDI, de gasto en general o cualquier otro. Eso es que la factura de tu activo se realizó incorrectamente, por lo cual ni siquiera debería de irse a un tema de depreciación. Entonces me voy a todos y me voy a actualizar. Y aquí me va a dar el monto total de mis activos. 2, cuánto tengo a la fecha de una depreciación acumulada. 3, ¿cuál es mi depreciación anual? Y 4, ¿cuál es mi depreciación mensual? Esta información nos sirve, para cotejarlo y hacer nuestra póliza mensual de depreciaciones. 2, para ir preparando, ya nos estamos acercando a un tema del primer cierre del ejercicio que tendríamos que hacer correspondiente al primer semestre. Esto para traer un cálculo de cómo cerraríamos el ejercicio o proyecciones o demás. Y aquí abajito nos da la totalidad de nuestros activos. Si esto yo lo descargo en Excel, igual puedo tener el detalle de todos los activos que tengo. Ahora, ¿qué les recomiendo? Esto, cotéjenlo contra lo que la mayoría de contadores tienen actualmente en el Excel o en su papel de trabajo, para revisar que en realidad estén considerando todos los activos, para revisar que no se estén depreciando un activo que se terminó de depreciar hace tiempo y que estén aplicando los porcentajes de depreciación correctamente. ¿Qué te parece si vamos atendiendo algunas preguntas para concluir el apartado anterior? A ver, ahí te va. Hay algunas preguntas que no contesté porque me gustaría que no solamente les diéramos una respuesta, sino que en dado caso viéramos el ejemplo si es que aplica. Preguntó Alma, en caso de una SC que es en base a flujo, ¿cómo determina el ISR? ¿Con base en qué? Si tenemos una empresa tipo SC, ¿cómo lo determina? No tengo una SC, pero te lo determina basado en cómo aplica, que es en flujo de efectivo.
Correcto. De esa forma te realiza el cálculo de ISR. Correcto. Amalia, una duda. Entiendo que en el SAT no considera la precarga del IVA las notas de crédito. Eso tiene que ver con el tema de que las notas de crédito se hacen deducibles hasta el anual, ¿cierto? Cierto. Bien. Ok. Dice Susana, si un CFDI trae dos conceptos, esto es interesante, si un CFDI trae dos conceptos, uno de renta y uno de fletes, que para empezar a mí me gustaría saber por qué en un mismo CFDI tenemos renta y tenemos flete. O sea, desde ahí me gustaría, o sea, no es coherente desde mi punto de vista, a menos que ahorita Elba nos diga al contrario, pero bueno. Uno de renta y uno de fletes, pero al momento de ver el resumen de cuánto se va a pagar de retenciones, veo que me está sumando las dos retenciones de los conceptos en fletes. ¿Se puede separar por concepto? Una, deberías de revisar la factura, porque seguro te aparece como el detalle general, pero revisa la clave que están utilizando cuando te están emitiendo el gasto de arrendamiento. Sí, es arrendamiento y el gasto de flete. Ajá, correcto. Para revisar que en realidad la clave SAT sí sea correspondiente a esas actividades y no que está generalizada. Y también revisa la actividad de la persona que te está emitiendo el CFDI. Hasta arriba, el CFDI, los que son de arrendamiento tienen una actividad de arrendamiento. Los de fletes creo que están en una actividad general. Pero entonces hay que revisar cómo te están emitiendo esa factura. Correcto. Pregunta, cuando hablas de los FDIs pagados en efectivo para IVA, que son menores a 2,000 pesos, ¿van a aparecer en el cálculo siempre y cuando sean los menores de 2,000 pesos pagados en efectivo? Sí. Iguales o mayores a 2,000 pesos no aparecerán en el cálculo ni la parte proporcional. Buenos días. Una duda. Al descargar las facturas recibidas en Excel, en la parte de la descripción del concepto solo aparece la clave del producto. ¿Es posible que venga el concepto exacto de la factura? De hecho, ya estamos revisando la factibilidad para poder incluir el concepto o la descripción del producto o servicio en los reportes. No entendí esto muy bien, a ver si tú lo entiendes. Un punto importante, los importes de notas de crédito y pagos recibidos en efectivo, solo incluirlos. No me quedó muy claro, no sé si a ti. No, yo tampoco entiendo a qué se refiere. Ahorita Genoveva nos ayuda a ampliar. Pregunta Sandra, ¿Leads también muestra las retenciones que hace, por ejemplo, Airbnb a las personas físicas? No tengo aquí ninguna con ese régimen, según yo. Para confirmarte. Pregunta Juan Gerardo, en lo que tú ves. Si las notas de crédito son deducibles hasta el anual, ¿juegan para IVA en el mes? Juegan para el anual solamente. Por eso, hay quienes les encanta emitir notas de crédito como si fueran agua bendita. A mí en lo particular no me gusta. Sí impacta en un tema de impuestos y en un tema financiero. Esperar hasta el año. Entonces, solamente aplica para la anual. Del caso de las notas de crédito, cuando estas son por la cancelación de anticipos, también no aparecen. No me quedó muy claro. ¿A ti? Va, bien. Oye, a mí me brincó algo, no sé si ustedes lo pudieron observar. De toda la parte fiscal, para efectos de provisionales, etcétera, nos brincamos directo al tema de las depreciaciones, los activos fijos. Y no sé si ya consideraron la importancia de este módulo. Hay que revisar que la emisión de las facturas por adquisiciones, realmente el uso del CFDI sea acorde a lo que es el activo fijo. De lo contrario, no van a aparecer.
y como bien lo decía Elba, es que hay ocasiones en que una factura de una computadora, etcétera, el uso del CFDI es gastos en general, no va a aparecer, aunque ustedes lo consideren. Por eso, con ese pequeño ejemplo tan burdo y tan tonto, me atrevo a decir que por eso en muchas ocasiones hay diferencias entre lo que ustedes tienen y lo que tiene el SAT. Porque ustedes, bajo el criterio personal y contable, dicen, es que yo sí debo de considerar esa factura porque es un activo fijo. Sí, pero no cumple con todos los requisitos fiscales de la emisión del CFDI. Por eso el SAT te dice, no lo debes de considerar. Por eso, voy a hacer otro paréntesis. Hay contadores, no sé si ustedes, hay contadores que antes de revisar lo que tiene el SAT y de cuadrar con lo que tiene el SAT, presentan bajo lo que su personal criterio le indica, y es por eso que en ocasiones es muy constante la recepción de invitaciones por parte del SAT para aclarar diferencias o inconsistencias. No sé a cuántos de ustedes les llegue constantemente diferencias de IVA, ISR, retenciones, nóminas, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de invitaciones por parte del SAT obedece a que presentamos nuestras declaraciones sin cuadrar con lo que tiene el SAT, bajo lo que nuestro criterio personal nos indica y sin necesariamente revisar que técnicamente cumpla con todos los requisitos. Pongo el ejemplo particular del activo fijo. Lo emitieron con uso de CFDI y gastos en general, pero yo como contador sé y quiero hacérmelo deducible y quiero deducirlo, etcétera, etcétera, pero no cumple con el requisito fiscal. No sé si me di a entender en cómo podemos evitar incluso las invitaciones por parte de la autoridad. Les voy a ser muy franco, ¿eh? ¿Cuántas empresas en promedio manejas tú, Elba, dentro del despacho? 40. Más o menos. De ninguna, y me atrevo a decirlo así, de ninguna recibimos invitaciones por parte del SAT para aclarar diferencias. Ok, adelante. Ok, y todo esto con la parte fiscal, pero igual podemos ver también el apartado, si nos vamos igual al menú principal, en finanzas, tenemos estos 3 apartados: declaración anual, estado de resultados y estado de situación financiera. Todo esto nació principalmente para poder cumplir con la declaración anual y para poder conciliar también la información con la declaración anual. Por ejemplo, si yo me voy aquí a declaración anual, ahorita estoy en el ejercicio 2026, pero esto me sirve, por ejemplo, como para un precierre a lo que va del periodo. Me dice, estos son tus ingresos nominales a lo que va del año, estos son tus gastos, estas son tus deducciones relacionadas con la nómina. Si tuviera un tema de depreciaciones, aquí me aparecería también. Y lo único que tengo que ingresar manualmente es, por ejemplo, si tengo un ajuste anual por inflación, si tengo algún ingreso que solo se declara en el anual, o si tengo algún ingreso exento o no acumulable. Esto en la parte de ingresos. En la parte de deducciones, si manejo costo de lo vendido o si tuve un ajuste anual por inflación deducible. Esto es lo único que tendríamos que agregar manualmente. Todo lo demás ya viene como precargado, y aquí me dicen, si ahorita cerráramos el mes, este sería el resultado de tu periodo. Ahora, el siguiente es el estado de resultados. Ojo, todo esto se basa en los CFDIs. A la fecha me dice que estos son mis ingresos, estos son mis gastos y esta sería mi utilidad, o en este caso, pérdida operativa. En términos generales, si hoy, 28 de mayo 2026, terminar el ejercicio fiscal 2026, esto es lo que yo tendría que pagar en la anual. Bueno, no tendría que pagar. Este sería mi estado de resultados. La pestañita anterior, aquí viene lo que tendría, en este caso a favor, pero si tuviera un ISR a cargo, aquí vendría lo que tendría por pagar. Vuelvo a insistir en declaración anual. Si hoy, 28 de mayo, cerrara el ejercicio fiscal 2026, esto es mi precierre anual. Esto es lo que yo tendría que declarar en el marzo del 2027. Y vuelvo a insistir, ¿cuánto tiempo les llevaría a ustedes el preparar ese precierre, ya sea mensual
o en dado caso, si en este momento te pidieran un precierre anual. Y la última pestañita es el estado de situación financiera. Claramente nos va a marcar datos en rojo porque hay información que no nace de un CFDI, pero te da una información global de activo, pasivo, activo fijo y capital contable. Déjenme, voy a una que tengo un poquito más de operación. Aquí quería que les mostrara cuál es el activo, mis cuentas por cobrar, mi IVA por acreditar, mis cuentas por pagar, mi IVA por trasladar. Y con esto básicamente tenemos como un panorama global de cómo estaríamos o de cuál es nuestra situación financiera para el SAT. Esto en la parte de finanzas. Los siguientes son... Dame una oportunidad si quieres, ahora continúo con los siguientes módulos. Me confirman de favor cuando vean mi pantalla. Listo. Listos, vientos. Ok, Elba se quedó en el apartado de documentos. Aquí tenemos 4 secciones: documentos del SAT, declaraciones, buzón del IMSS y buzón tributario. En el tema de documentos del SAT, yo aquí puedo obtener tanto mi cédula de identificación fiscal, mi constancia de situación fiscal y mi opinión de cumplimiento. Si por alguna razón, a pesar de que aquí está actualizado, no está actualizado, no está actualizado, le damos a actualizar, botoncito superior de la parte derecha, y lo que va a hacer el sistema es precisamente actualizar, en este caso, mi opinión de cumplimiento, o, en dado caso, mi constancia de situación fiscal. Esto generalmente facilita a los contadores cuando por alguna razón no pueden entrar al apartado dentro del portal del SAT. Aquí, por ejemplo, observamos 28 de mayo del 2026, se actualiza mi constancia de situación fiscal y con cada uno de estos puntos. Bien, en el caso de declaraciones, son automáticamente el lead Solución Fiscal descarga desde el portal del SAT las declaraciones que nosotros presentamos con sus respectivos acuses, etcétera, etcétera. En cuanto al buzón del IMSS, tenemos una conexión directa con el IMSS para que me pueda traer tanto la opinión de cumplimiento como los diferentes documentos que hayan ellos puesto en mi buzón tributario. En mi buzón del IMSS. Y con respecto al buzón tributario, es el buzón que le corresponde al SAT. También de una manera, todos los documentos que el SAT me pone en el buzón y que todos esperamos 3 días para poder abrirlos y mientras estamos investigando a qué se puede deber. Entonces, este apartado funciona mucho, sobre todo para agilizar procesos y tiempos. Dentro del apartado de EFOS, tengo el catálogo de empresas facturadoras con operaciones simuladas. Puedo buscar particularmente a alguna RFC, razón social, todos los que son presuntos, desvirtuados, etcétera, etcétera. El catálogo de contribuyentes no localizados, también recordemos que ser no localizado implica la posibilidad de la suspensión temporal del certificado de sello digital. Y CFDIs encontrados con EFOS. Esto habla particularmente de mí, o sea, de este contribuyente. Este contribuyente, esta empresa con la que estoy trabajando, o cualquiera de las que seleccione, me indica, oye, aquí en la pestaña de emitidos, si le emitiste un CFDI a alguna razón social ya detectada como EFOS, o si está recibiendo algún CFDI de alguna de estas empresas. Esto con la finalidad de, recordemos que tenemos hasta 30 días desde que el SAT publica la actualización de los EFOS para poder desvirtuar cualquier tipo de operaciones con nuestros contribuyentes. Por otro lado, en nuestras fuentes externas, en Banxico, tengo actualizado al día de hoy el tipo de cambio tanto del dólar, venta, compra, el dólar canadiense, el euro, el yen japonés, y luego ya aquí, con la misma información de Banxico,
me muestra los diferentes conceptos de tasas de interés, referencia interbancaria, etcétera, etcétera. Inflación. Y luego la gráfica de cómo se ha venido moviendo el dólar, en este caso desde el 2022. Y luego ya en otras monedas. Con respecto al apartado del diario oficial de la Federación, dentro de fuentes externas, estamos conectados con el diario oficial para poder consultar las publicaciones matutinas, vespertinas, extraordinarias, sin necesidad, vuelvo a insistir, de tener que estar saliendo de Lead Solución Fiscal. Y en el apartado del INEGI, tenemos diferentes tableros con los que podemos consultar información y paulatinamente estamos agregando cada vez más. Voy a regresar al apartado de fiscal, particularmente en el apartado o en el módulo de reporte de vigilancia profunda. No sé si hayan tenido oportunidad de que el SAT los invite o les realice una vigilancia profunda. Esto implica, entre otras cosas, voy a buscar lo que genera el SAT. Vigilancia profunda. Aquí está. Si lo pueden observar, este es el reporte de vigilancia profunda que genera directamente el SAT para cierto contribuyente, en donde se muestra todo el expediente y toda la historia de ese contribuyente. ¿Qué contribuyente es? ¿Desde cuándo se activó? ¿Certificados de giro digital? Si tiene diferencias entre lo que declara contra lo que se emite a nivel de facturación, si tiene relaciones con EFOS, cuánto ha pagado de contribuciones, en qué márgenes o en qué niveles ha contribuido, ISR, IVA, IEPS, etcétera, etcétera, cómo ha ido disminuyendo o aumentando su nivel de contribuciones, el tema de las facturas canceladas, porque al SAT le interesa conocer el porcentaje de facturación cancelada con respecto a la facturación total, porque hay contribuyentes que lo utilizamos para disminuir nuestra carga fiscal. ¿Quiénes son los socios, accionistas? ¿Con qué empresas están relacionadas? Y luego ya vemos, por ejemplo, el tema de los EFOS y su participación o representación de las operaciones con EFOS con respecto a la facturación total. Si tuviéramos operaciones con EFOS, ¿en qué ejercicio? ¿En qué periodo? ¿Cuáles son los importes? Este es el reporte de vigilancia profunda del SAT. La verdad es de que no le deseo a ningún contribuyente que tenga una reunión de este tipo con la autoridad. Lo que nosotros intentamos hacer es replicar la mayor parte de la información del reporte de vigilancia profunda directamente desde el ITS Solución Fiscal. Y aquí, literal, en el menú fiscal, reporte de vigilancia profunda, tienes acceso a esa información de hasta los últimos 5 años. Y de la misma manera, si yo me cambiara de empresa, en ese momento, lo único que tengo que hacer es cambiar de empresa y automáticamente se me actualiza la información al nuevo contribuyente. Esos son los diferentes, en este caso la generación de documento puede ser un poco tardada porque hace un recálculo de todos los módulos, de todos los apartados para poder plasmarlos en un documento tipo PDF. Les voy a dar un tip. Hay contadores que les venden a sus clientes, a sus contribuyentes, este reporte de forma mensual. Ya cada quien decide. Conozco contadores que se los venden en 500, 600 pesos de forma mensual. Es el detalle de la información de su histórico como contribuyente. Y esto es una posibilidad también para ustedes de generación de ingresos extras o incluso de sortear el costo de diferentes procesos operativos, la compra de licencias de leads, la compra de licencias compact, el pago de nóminas de auxiliares, etcétera, etcétera. Esto junto con el apartado de resumen que yo les decía al inicio, si tú le das acceso a tu contribuyente o a tu cliente al apartado a su empresa y le muestras el tema del resumen, ellos automáticamente todos los días de forma automática sin que te lo estén consultando ya pueden estar observando su nivel de pago de contribuciones sin necesidad de que, insisto, de que se los tengas que mandar o se los tengas que generar. Esto le da un plus al trabajo que hace actualmente el contador. Y prácticamente ya para concluir,
En el módulo Aprende tenemos literal tres módulos para poder aprender. Todo lo que corresponde a Lead Solución Fiscal es capacitación sobre el manejo y uso del sistema. Tanto en Escuela Digital como en Escuela de Contadores tenemos diferentes cursos que hemos impartido, los grabamos, los subimos a la plataforma y ustedes los pueden consultar cuantas veces sea necesario. Yo aquí en este momento voy a ver este curso, el cumplimiento de las formativas REPSE que acaba de impartir Elba este mes. Aquí viene toda la información, tanto la presentación como el contenido, le damos play y tomamos esta capacitación. Y así, con cada una de estas capacitaciones, ¿con qué finalidad? De que puedan ustedes actualizar su información contable. Bueno, y yo ya tengo más apartados, más cosas que revisar dentro del sistema. Ahora sí, hasta aquí, dudas, comentarios que puedan tener. Si entra al buzón del SAT a ver los documentos, ¿se toma como abierto? Sí, se toma como abierto. Literal, es una extensión de tu buzón tributario del SAT. Si lo abres aquí en Leads, es como si lo hubieras abierto en el buzón tributario. No, perdón, Eli, no te diste a entender. Y la venta de activo fijo, ahí, no aparece. Solo el total de la venta, pero no, perdón, no te entendí, Eli. A ver si ahorita me ayudas a ser más detallista. A ver, en la descarga de los reps en formato Excel no trae la columna del CFDI relacionado que se pagó. Este punto puede añadirse al desempeño de Leads. Puede añadirse, no sé si lo tenga, honestamente no sé si lo tenga, Alba, a ver si lo recuerdas. Y si no, con todo gusto lo podemos pedir a la gente de desarrollo que lo añada. Y aquí, con este comentario, esta petición que ustedes hacen, para nosotros es muy importante. Ustedes son los que hacen la plataforma de Leads. Sus recomendaciones, sus opiniones, sus sugerencias de agregar módulos, es lo que a nosotros nos nutre para poder validar la factibilidad y realizarlo. O sea, siéntanse en plena confianza en el grupo de WhatsApp de hacer sus sugerencias, peticiones, opiniones, de qué debería más tener la plataforma. La verdad es que es una plataforma muy completa, muy completa. De hecho, para serles muy franco y presunción aparte, no hay una plataforma que tenga todos los módulos y todo el alcance que tiene Lead Solución Fiscal en este momento en México. Y cuando me digo ninguna. Entonces, a ver, ahí me estabas mostrando algo. Tenía el micro apagado, perdón. Ahí está. Lo que pasa es que no viene en la vista general, pero si te vas a seleccionar columnas, aquí seleccionas documentos relacionados y te van a aparecer los UID que vienen en ese complemento. Eso en el apartado de CFDIs, REPS, sí aparece el documento relacionado, nada más hay que decirle que la columna quede visual. Correcto. Va de nuevo, por favor, otra vez compártelo porque Daniela no lo alcanzó a ver bien. Muy bien. Listo. En la parte de CFDIs, al final, donde vienen los reps, nos vamos en seleccionar columnas y palomeamos documentos relacionados. Y aquí ya les va a aparecer la columna. Ahí ya te aparece uno o los CFDIs que estén relacionados y ya los puedes mandar a Excel. Es correcto. Ahora, con esto, yo esperaría que ustedes ya pudieran sacarle mucho más provecho al uso de su sistema. Vuelvo a insistir, fallas, errores, problemáticas, sugerencias, comentarios, expónganlas en el grupo de WhatsApp. Es de ustedes para ustedes. Podrán observar que atendemos todas las peticiones, contestamos todo lo que nos escriben y atendemos todos los casos. La verdad es que estamos muy orgullosos y contentos de que Leads, más allá de recibir reportes de fallas y problemáticas,
que es válido y también lo recibimos, son muchos menores al tema de la satisfacción de ustedes como clientes. Entonces, aprovechen el uso del sistema, saquen el máximo provecho. Hay cosas que tienen que ver mucho con el criterio contable. Nos ha pasado casos de que, oye, pues no me cuadra lo que dice el ITS contra lo que tiene el SAT. Y creemos que es un error o que debe de cuadrar. En teoría sí, pero en la realidad no, porque hay, bajo el criterio contable, a ver, vamos a revisar por qué no me cuadra, quién está mal, el SAT o el ITS. El SAT no consideró ejemplo el complemento de hidrocarburos, entonces el ITS está bien, pero el criterio contable me indica que tengo que manipular de forma manual el registro en el portal del SAT, porque en este momento técnicamente el SAT no lo está reconociendo. Y así pueden suceder varios ejemplos, pero la intención es de que podamos crear comunidad y bajo este nuevo esquema de trabajo para hacer más ágil y más eficiente su labor, lo podamos llevar a cabo todos juntos, ¿vale? Es correcto, Daniela. Dani menciona que sí, el tema en los pagos provisionales, lo ya declarado, lo tienes que agregar, tienes que editar la tabla y tienes que agregarlo para que lo tome en cuenta y ahora sí ya te saque las diferencias. Le estoy pidiendo al equipo de desarrollo que revise la factibilidad para que los importes declarados me los traiga automáticamente de tu declaración. Pero mientras tanto hay que editar la tabla y hay que ponerlos, ¿vale? Nos extendimos un poquito más de lo que yo creía, trataba de ser un poco más detallista, más específico. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, si no, ya para dejarlos ir a descansar o a ir a que sigan con su precierre de mes, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿sale? Muchas gracias a todos. Sí hay, a ver, nada más aclárame esta última pregunta, Elba. ¿Hay manera que la facturación de ingresos en dólares leads muestre el valor en dólares, tipo de cambio aplicado y la conversión? O sea, quiero entender que los tres importes, la moneda dólares, o sea, el importe en dólares, el tipo de cambio y la conversión. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? No, ahorita solo hace la conversión, no nos muestra el valor en dólar, pero podemos ver la opción. Se me hace buena sugerencia que me muestre, si ya me está mostrando la conversión, pues que me muestre el valor, el importe original, que es en moneda extranjera, en moneda de dólares, que me muestre el tipo de cambio y ya como tal el resultado, la conversión. Excelente. Muchas gracias por la recomendación, Alfonso. Y así como esta, hagan las demás recomendaciones. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día.